Hola chicas, ¿cómo están? Hago esta grabación para mostrarles un poco cómo armar un formulario de Google. Les voy a dar las herramientas después, cuestiones de configuración o más específicas del cuestionario. Obviamente las van a ver con Ailén, pero vamos con lo básico. Primero, lo primero, tenemos que tener iniciada la sesión en una cuenta de Gmail. Y en la página principal de Google vamos a buscar este iconito, que acá lo tengo arriba a la derecha, que son 9 puntitos, y si ponen el mouse encima les va a decir aplicaciones de Google. Si cliquean ahí van a encontrar todas las aplicaciones de Google que tienen disponibles. A nosotras nos interesa ir a formularios, que es este icono violeta. Hacemos clic y nos lleva a la página principal de formularios, que fíjense, primero arriba despliega una serie de plantillas para cosas específicas como confirmación de existencia o registro del evento, información de contacto, que no es lo que necesitamos. Vamos a ir a formulario en blanco y después acá abajo les va a aparecer los formularios que hayan creado. Si no crearon ninguno, no les va a aparecer ninguno. Si les aparece alguno, o ahora cuando creemos el nuevo, les va a aparecer acá. Esto es práctico porque cuando quieran ingresar a editarlo, pueden encontrarlo rápidamente en este menú. Vamos entonces a crear formulario en blanco. Esto es armar un formulario de cero, básicamente. Fíjense que tenemos arriba de todo tres menús: preguntas, respuestas y configuración. En preguntas vamos a digitar todo lo que tiene que ver con armar el cuestionario, poner las preguntas, armar las secciones, etcétera. Respuestas es el registro de todas las respuestas que obtengan de ese formulario. Fíjense que ahora estamos en cero de respuestas, lógicamente, porque yo todavía no lo compartí. Y en configuración tenemos algunas cosas importantes acerca de la administración de ese cuestionario. Bueno, convertir en cuestionario es algo que no nos va a servir porque lo que hace es agregar puntuación a la respuesta que nos da esa persona. Como es un cuestionario de una investigación y no un cuestionario de evaluación, no nos interesa. Con respecto a las respuestas, fíjense que nos da la opción de recopilar las direcciones de correo electrónico, enviar una copia de las respuestas a las personas que responden. Esto es algo que vamos a hacer generalmente en investigación. Esto la profe lo mencionó en la clase pasada. Pero fíjense que para esto me dice requiere recopilar direcciones de correo electrónico. Entonces vamos a ir a la opción anterior y vamos a poner en mi manera de verlo, esto es una opinión personal, yo generalmente uso verificada. Quiere decir que va a tomar la dirección de correo electrónico que la persona tiene abierta a la hora de responder el cuestionario. Si no, se puede usar entrada de la persona que responde, que quiere decir que esa persona va a tipear, va a escribir su correo electrónico, y esto muchas veces puede tener errores de tipeo, que bueno, no sé si registra igual o no. Esto pregúntenselo a Ailén, que a ver cuál de las dos opciones utiliza. Ahora sí vamos a activar envía una copia de las respuestas a las personas que responden siempre, ¿sí? Después, bueno, nos da otras opciones: permitir la edición de la respuesta, limitar a una respuesta. Yo esto generalmente también lo utilizo, pero pregúntenle a Ailén por las dudas, porque si no, una misma persona puede responder varias veces el cuestionario, digamos, y esto lógicamente genera un sesgo en los resultados que podemos obtener. Bueno, después cuestiones de presentación, esto no es demasiado importante, esto no lo toquen, si quieren investiguenlo. Y valores predeterminados o configuraciones predeterminadas de las preguntas, esto ahora no nos va a servir. Pero si quieren chusmearlo, cualquier cosa después nos preguntan. Vamos a volver al menú de preguntas acá arriba a la izquierda. Fíjense que les va a permitir poner un título, ¿sí? Es importante que sea corto para no abultar demasiado. Total, después en la descripción del formulario pueden poner toda la información, que generalmente acá ponemos lo que es el consentimiento informado de la persona. Y que si hacemos un consentimiento informado, también tenemos que pensar que si esa persona está de acuerdo, tiene que decir sí, estoy de acuerdo, ¿sí?
Si esa persona no está de acuerdo, tiene que poder decir, che, no. Y en ese sentido, si me dice que no al consentimiento informado, no se le tiene que suministrar el cuestionario, digamos, no tiene que poder responder ese cuestionario. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que acá ponemos consentimiento informado. Pues pongo la palabra, pero ustedes pondrían todo el texto, ¿sí? Un detalle bastante largo del consentimiento informado. La primera pregunta va a ser, lógicamente, ¿desea participar del estudio o eh, cuando son términos y condiciones en otro contexto, por fuera de una investigación, que a veces pasa, tenemos que preguntar, bueno, ¿está de acuerdo con los términos y condiciones? ¿Acepto los términos y condiciones? En este caso, como es un consentimiento informado, ponemos ¿desea participar del estudio? Esta pregunta es cerrada y dicotómica, o sea, es sí o no, no hay opciones, no hay mucho más que responder. Entonces, modificamos la primera opción, que es sí, y acá abajo fíjense que dice agregar una opción, ponemos no. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito garantizar que en función de lo que responde esta persona accede al cuestionario o no. ¿Cómo lo hago? Con una sección. Fíjense que para agregar ítems al cuestionario tengo este menú de la derecha vertical que me permite agregar pregunta, importar preguntas, agregar un título y una descripción, que esto puede ser muy útil, que es lo mismo que tenemos acá arriba. Agregar una imagen, esto sirve para cuestiones de interpretación, esto por ahí es para las chicas que están investigando representaciones, podría ser útil. Pasa que representaciones de gráficas de adoctrinamiento es un poco complejo, así que no creo que sirva. Video o agregar sección. Es lo que vamos a utilizar principalmente en nuestro caso, que es hacer el cuestionario para una investigación, es pregunta y sección. Y en este caso, lo que necesitamos hacer es agregar una sección. ¿Por qué? Porque esto me divide al cuestionario en partes, ¿sí? Lo primero es de qué se trata la investigación, cuál es el título, el consentimiento informado y que esa persona responda si está de acuerdo de participar del estudio o no. Si pone que sí, va a acceder al cuestionario. Si pone que no, se va a enviar directamente la respuesta. Entonces, esta sección 2 ya sería información, o la primera, digamos, el cuestionario, vamos a poner cuestionario, supongamos, ¿sí? Acá, a partir de la sección 2 ya vamos a arrancar con todas las preguntas específicas de nuestro cuestionario. Pero para que la persona acceda a esta sección 2, tengo que configurar la sección anterior para que la lleve en el caso de que acepte el consentimiento informado. Entonces, fíjense que acá dice, después de la sección 1, ir a la siguiente sección. Esto de esta manera, configurado de esta manera, respondan. Lo que respondan van a ir al cuestionario. Esto lo tengo que cambiar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir a la primera pregunta, que es ¿desea participar del estudio? Los 3 puntitos de acá abajo que me dan opciones de gestión de esa pregunta en particular. Y vamos a elegir ir a la sección según la respuesta. Justamente esto me habilita que si eligen que sí, van a ir a la siguiente sección, ¿sí? O puedo poner ir a la sección 2, cuestionario. Si ponen que no, enviar el formulario. Ahí ya queda configurado, esta persona, si elige que sí, va a ir al cuestionario, si elige que no, se envía el formulario automáticamente. Ahora entonces nos vamos a ir a la sección 2, donde nos interesa ya empezar a hacer las preguntas de nuestro cuestionario. Por supuesto que vamos a usar el menú agregar pregunta. Y con respecto a las preguntas, ahora vamos a hacer una distinción de las opciones que me permite el formulario de Google a la hora de preguntar. Porque no todas las preguntas, de hecho las menos, son dicotómicas, cerradas dicotómicas y se responden con un sí y un no, o un no, sino que son preguntas a veces abiertas, vamos a tener preguntas policotómicas, ustedes ya saben, así que no las voy a aburrir con ese tema. Entonces, primero que nada escribimos la pregunta y vamos a suponer que se trata de una pregunta que tiene
varias opciones, pero que de esas varias opciones solamente pueden elegir una sola. Para eso vamos a usar la de opción múltiple, que es la que está como predeterminada. Fíjense que cuando agrego una pregunta ya aparece como opción múltiple. Y no siempre es la más necesaria, digamos. Pero que cuando se trata de, por ejemplo, una pregunta que tiene frecuencias, a veces, nunca, a veces, eh, habitualmente, siempre. No tomen esas opciones que las acabo de inventar, fijémonos las que dio la profe en la clase. En estos casos de frecuencias son las que más nos convienen, ¿sí? Opción múltiple, porque en respuesta a esta pregunta no puedo elegir nunca y habitualmente al mismo tiempo porque no tiene ningún sentido. Ahora supongamos que tenemos que hacer una pregunta que no sé, por ejemplo, las chicas de adoctrinamiento tienen una pregunta que decía, bueno, ¿en cuáles de las siguientes situaciones considerás que se da un adoctrinamiento? Entonces pueden elegir más de una opción. Es correcto. En ese caso, lo que vamos a usar es casillas de verificación. ¿Qué quiere decir casillas de verificación? Que pueden elegir más de una, que van a ser, supongamos, opción A, opción B, y en estos casos, perdón, teniendo una cuestión acá complicada. Y en estos casos, la persona puede elegir opción A y opción B al mismo tiempo, puede elegir solo opción B, puede no elegir ninguna y va a estar todo ok. Hay algo que... Bueno, esto lo voy a explicar después. ¿Qué otras opciones tenemos? Lista desplegable, esta si quieren investiguenla, pero no nos vamos a meter porque no nos va a servir ahora. Respuesta corta. Esto generalmente nos sirve para cuando tienen que ingresar datos como eh, en una investigación es un poco más complejo, pero nombre y apellido generalmente se usa respuesta corta. Recuerden que en una investigación jamás pedimos nombre y apellido, pero sí podemos pedir, no sé, si pedimos un correo de contacto, está bien utilizar la configuración respuesta corta, pero tengamos en cuenta que no da mucho lugar a desarrollo. Para preguntas abiertas no nos va a servir, o preguntas de opinión, porque, perdón, preguntas de desarrollo bastante importantes, como por ejemplo en el caso de adoctrinamiento, que se puede llegar a preguntar sobre algunas situaciones vividas de adoctrinamiento, o como la investigación de la profe de maltrato docente. Bueno, si se pregunta por experiencias vividas, bueno, una respuesta corta no va a servir porque tiene muy pocos caracteres. Para esos casos vamos a usar párrafo, ¿sí? Texto de respuesta largo. Le da la posibilidad a la persona de explayarse un poco más. Y después tenemos mi favorito, las cuadrículas, ¿sí? Las cuadrículas de opción múltiple van a funcionar como este tipo de pregunta que tenemos acá, pero que es una sola, y cuadrícula de casillas de verificación va a funcionar como las casillas de verificación. ¿Qué quiere decir? Que en esta no vamos a poder seleccionar varias opciones y en esta sí. Yo les voy a mostrar un segundo nuestro cuestionario de investigación para que vean cómo lo configuramos. En qué caso es útil tomar este tipo de preguntas. En nuestra investigación, una de las preguntas era, señale cuál o cuáles de estas sustancias consume y en qué cantidad desde principio de año. Si está completa, bueno, esto es una aclaración de formato. Fíjense que lo que nosotras estábamos queriendo preguntar es, ¿con qué frecuencia consume una serie de sustancias y que si no las consume nunca no puede seleccionar ocasionalmente también? Por eso utilizamos una cuadrícula de opción múltiple, en la que yo, por un lado, en las filas puse las sustancias y en las columnas puse las frecuencias. Esto generalmente es lo más práctico.
y se va, así lo vemos en la configuración, ¿sí? Pero cuando digamos, cuando la persona va a ver el cuestionario se ve de esta manera. Por ejemplo, alcohol 1 o 2 veces a la semana, supongamos. Tabaco, nunca. Psicofármacos, y bueno, supongo que los psicofármacos se toman todos los días, así que varias veces a la semana. Marihuana, así va marcando esa persona la, la opción que considere correcta para cada una de las opciones. Pero fíjense que las columnas, nunca, ocasionalmente, 1 o 2 veces a la semana, son excluyentes entre sí. No puedo seleccionar dos de esas opciones para alcohol, por ejemplo. ¿En qué caso vamos a utilizar la cuadrícula de casillas de verificación? En el caso de que estas opciones no sean excluyentes entre sí, como por ejemplo esta pregunta. De acuerdo a las sustancias que seleccionó anteriormente, indique con quién o con quiénes consume habitualmente. Que fíjense que acá las opciones son otras. Acá yo lo que quiero saber es con quiénes consumen esas sustancias y puede ser que lo haga con más de un grupo de pertenencia. Entonces, puede ser familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, desconocidos, solos, otro. Eso ahora vamos a ver cómo se configura, da la opción que la persona ingrese con quien consume. Em, y acá lo que van a poder hacer justamente es seleccionar para alcohol, por ejemplo, bueno, con la familia y con desconocidos. Tabaco, solo. Psicofármacos, solo. Bueno, así sucesivamente van eligiendo, pero pueden elegir más de uno para cada opción. Y fíjense cómo se ve cuando lo configuran. Filas, vamos a tener las opciones de personas o grupos con los que consume, y en columnas vamos a tener los tipos de sustancia. Así lo van a ver cuando lo configuren, ¿sí? Pero cuando la persona esté viendo el formulario lo van a ver de esta manera. Esto puede ser útil para resumir un poco las preguntas, que no se haga tan largo, pero lo que tiene de dificultoso es que muchas veces no se puede ver bien cuando se administra desde un celular. Fíjense que nosotros pusimos gire su celular si no ve las 9 columnas, y en la anterior pusimos más o menos lo mismo. Si está completando el cuestionario desde su celular, gírelo en modo horizontal para que muestre las 6 columnas. Esto es por una cuestión de ver las preguntas y las opciones que nosotros estamos proporcionando. Ahora bien, nos quedan dos opciones, que esto se los cuento a modo de que si les sirve lo usen. Nos da la opción de colocar una fecha, por ejemplo, si pido fecha de nacimiento, y hora, supongamos si se tienen que sacar un turno, bueno, en qué hora me conviene ingreso del horario, o si tengo que reservar, por ejemplo, un aula, etcétera. Que no lo van a usar para este cuestionario, pero a título informativo. Ahora, para todas las preguntas que vayan ingresando, acá abajo, fíjense que hay un menú activable para hacer la pregunta obligatoria. Esto seguramente lo charlaron con Ailén y lo fueron reflexionando en torno a las preguntas que van a hacer, que no todas van a ser obligatorias, y eso está bien, pero para que sean obligatorias tiene que estar activado este botoncito. Para que no sea obligatoria, apagado. Bien. Ailén les había dicho que para cerrar generalmente lo que hacemos es agradecer al participante. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Agregando justamente un título y una descripción. Acá podemos poner: agradecemos tu participación. Y acá abajo ponemos algo un poco más pormenorizado. No me acuerdo que habíamos puesto nosotros, me voy a fijar. Ah, bueno, no pusimos mucho. Muchas gracias por su colaboración. Eso fue todo. No estuvimos tan simpáticos. Pero bueno, ahí pueden poner algún detalle más claro. Pueden poner de nuevo los correos de contacto eh, de la investigación. Eh, Perdón, me están llamando por teléfono. Ahora sí, estoy de vuelta. Bueno, entonces, una vez que ya completamos todo el formulario, ya estamos seguros de que lo podemos administrar, ya chequeamos que todo esté ok. Lo que vamos a hacer es, para enviarlo, para compartirlo con las personas eh,
que yo quiero que me respondan básicamente, vamos a ir al botón que dice enviar, arriba a la derecha. Y fíjense que les va a dar diferentes opciones, ¿sí? Por correo electrónico, este iconito que es link o vincular y incorporar HTML, que es ya demasiado complejo, así que vamos a usar la opción del medio, que es el link. Donde dice acortar URL, esto se los recomiendo porque si lo van a hacer en QR o mandar por redes sociales es más práctico. Y fíjense que les queda un link bastante corto, fácil de administrar, pueden apretar copiar y de esta manera lo envían de la manera que quieran. Fíjense, si quieren hacer QR, ingresan al formulario, ¿sí? Fíjense cómo les va a aparecer, bueno, consentimiento informado, etcétera, etcétera. ¿Desea participar del estudio? Pongo que sí, siguiente. Bueno, registrar mi correo, perdón, mis gatos están haciendo caos. Ahí vamos a ver el cuestionario, recién ahí me va a permitir enviar, pero principalmente si ustedes lo que quieren es administrarlo a través de un QR, van a abrir el formulario en la vista de la persona que completa el formulario, no como administrador del formulario, y van a ir arriba a la derecha que están estos tres puntitos. Y les va a dar la opción transmitir, guardar y compartir, me aparece a mí. Puede tener otros nombres, pero esencialmente es compartir. Fíjense que, bueno, transmitir, guardar. En compartir les da la opción de copiar vínculo, que eso ya lo tenemos, enviar a tus dispositivos, que no nos va a servir, y nos da la opción de crear código QR. Esto es algo que nos permite hacer el mismo navegador, ¿sí? Yo estoy usando Google Chrome, les aviso por las dudas. Clic derecho, no, clic derecho no me deja guardar. Acá donde dice descargar, descargo y me descarga como imagen el QR para que los estudiantes escaneen e ingresen al formulario de manera directa y pueden responder y enviar sus preguntas. Bueno, eso ha sido todo. Espero haber sido clara y cualquier cosa me escriben. Chao chicos.